Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este quinto episodio de esta gran serie que tenemos acá en Cuidando el Corazón. Mujer, cuida tu corazón. Estamos en este quinto episodio y hoy tenemos una gran invitada, otra súper especial, Carolina Ángel. Bienvenida. Gracias, Nata. Un saludo muy grande, un abrazo gigante a ti y a toda tu audiencia maravillosa porque he visto estos episodios, he aprendido y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Gracias, tú tenías que estar acá y bueno, Caro es consultora, además, bueno, nos va a contar desde su soltería cómo ha cuidado a su corazón, en algunas partes cómo no lo ha cuidado, pero además desde su visión como consultora y como persona, pues que ha estado hablando con otras mujeres, pues tiene como esa experiencia y ese punto de vista crítico que nos va a contar hoy. Entonces esto hoy va a estar súper nutrido, así que ustedes ahí súper pegados. Bienvenidos a los que se están conectando, también a los que van a revivir este live después. Les recomendamos que lo compartan. Esto es un material valiosísimo, no solo para mujeres, esto se llama Mujer, cuida tu corazón, pero hemos dado cuenta y me han escrito primos, amigos, conocidos, bueno, personas que también les ha servido este espacio. Entonces, bueno, vamos acá hoy a disfrutar con Caro este episodio. Bueno, Caro, Gracias. bienvenida de nuevo. Y como a todas nuestras invitadas, vamos a preguntarte hoy, ¿qué es cuidar el corazón para ti? ¿De qué trata Ay, eso? muchas gracias. Gracias, Nata. Antes de responder tu pregunta, también quisiera invitar a las personas que si tienen preguntas, porque yo suelo ser muy habladora, pero gracias a Dios estoy Ahí van. aquí con una muy buena anfitriona, porque yo sé que Nata me va a ir conduciendo, me va a ir encauzando si me voy de pronto por los lados, pero entonces si en algún momento de pronto tienen alguna duda, yo sé que tanto Nata como yo vamos a estar ahí muy prestas, y si no es por este medio hoy en vivo, más adelante por nuestras redes también, con mucho amor dejar ahí esa inquietud, porque a veces de pronto uno se le puede escapar y de pronto alguna persona pueda tener allí algo que preguntar o aportar, porque pues esa es la idea también, aportar y aprender de todos. Claro que sí. Bueno, esta pregunta es muy linda, muy especial y te agradezco mucho. Cuidar el corazón abarca mucho más de lo que a veces conocemos, es más que un órgano que bombee sangre. Y para responder esta pregunta me gustaría contarles a las personas que están ahí al otro lado de la pantalla que lo que he aprendido no solamente lo he aprendido por mi formación académica como psicóloga, como contadora pública, como catequista de nuestra iglesia, porque también tuve bastante que aprender desde la catequesis, fueron 4 años largos para formarme, donde pasé por filosofía, biología, bueno, cualquier cantidad de áreas, sino que también ha sido por la escuela y la maestría de la vida, por aquellos aciertos y desaciertos propios y de quienes me han rodeado. Como Natis muy bien lo dijo, he tenido la fortuna, he sido muy privilegiada de ser la cuidadora de muchos corazones como consultora, y empecé esta línea hace mucho tiempo atrás, y a través de los espejos de los demás aprendí también a cuidar mi corazón. Y el corazón entonces es ese lugar en el que se depositan los sentimientos, donde se depositan las emociones. Hay un pasaje muy lindo de la Biblia que está en Eclesiástico, que yo les traje aquí la copialina, Eclesiástico 17:6, y nos dice nuestro amado Señor que nos dio un corazón para pensar. Entonces unió la mente, unió nuestra cabeza, que yo le digo la torre de control, con el corazón. ¿Y por qué lo hizo así? ¿O por qué creen, digamos, que se da esta unión? Lo que yo, digamos, que he venido deduciendo a lo largo de mi vida es que el corazón se entrega de patas y manos. O sea, el corazón es solo entrega. El corazón no filtra, el corazón no dice, me conviene, no me conviene. No, el corazón se da y se da por completo, pero espera que cuando pase eso, ya la cabeza previamente haya abonado el terreno preparándose. Y entonces, por eso en la palabra nos dice que tenemos un corazón para pensar, es decir, que nuestro corazón está asociado también a nuestra cabeza para poder tomar buenas decisiones. Y eso es lo que en suma, en mi recorrer, que ya les iré aquí desnudando mi corazón desde que era muy pequeña, he venido avanzando en esa línea, y ese cuidar mi corazón ha sido cuidar mi vida, cuidar mis decisiones, cuidar lo que alimenta mi mente, que es un jardín. Para mí mi mente no solamente es un lugar donde almaceno información, sino que es un jardín
que debo regar, que debo abonar, que debo quitarle la maleza, aquello que no le sirve, y que debo saber cómo cultivar poco a poco para poder tomar buenas decisiones, porque de la base del alimento van a ser las decisiones posteriores. Eso para mí implica cuidar mi corazón. Súper, bueno, ahí ya tenemos varios elementos de donde tomar ideas y hablaste de decisiones, muy importante el tema de las decisiones, ya hablaremos tal vez un poquito más adelante. Y justamente nosotros decidimos qué hacer, nosotros tenemos ese libre albedrío como mujeres o como seres humanos, tenemos un libre albedrío que vamos administrando de acuerdo a nuestra formación, a nuestros pensamientos, a nuestras vivencias, valores y demás. Entonces, como siempre decimos acá en Cuidando el Corazón, no somos perfectos, somos seres de carne y hueso, seres humanos de carne y hueso. Nos han pasado algunos episodios no tan chéveres, pero estamos acá para retroalimentarnos y contar esos testimonios de vida que nos han permitido estar creciendo como personas, ¿no? A nivel también profesional, porque todo se une, no somos seres integrales. Entonces, bueno, lo que quisiera que empezáramos entonces a abordar aquí es tu experiencia, ¿no? Eso ya hablábamos de testimonio. Contarnos esa experiencia pasada, tal vez de algunos episodios de donde no cuidaste tu corazón, porque somos, vuelvo y digo, de carne y hueso. Es muy lindo que nos inviten a salir, que nos digan cosas lindas como mujeres. Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa experiencia o esas experiencias pasadas para empezar a aprender de ello. Claro que sí, Natis. Muchas gracias por esa pregunta también. Y antes de responderla, también quiero agradecerte a ti y a todas las personas que me han rodeado, porque la gloria y la honra es para Dios, pero también para todas las personas que me rodean. Y me gustaría que también este episodio sea un homenaje para aquellas personas que han contribuido, porque he tenido muchas maestras, específicamente Caro Cubillos, quien estuvo en el anterior live, que fue tu cuarta invitada. Ella y su esposo son seres increíbles, son maestros. Y yo le digo a Dios que ellos le han ido poniendo semillitas al camino y yo voy detrás recogiendo sus frutos. Para mí ha sido muy fácil también el vivir a través de la amistad de mis grandes amigos y maestros, y eso tiene que ver con lo que les hablaba ahorita de cuidar el jardín de la mente, y es de qué me alimento, de qué me rodeo. Y va a ser un tip que les voy a dejar. Yo les traje preparado unos tipsitos que va a ser el último tip que aprendí, y es mis relaciones, esa red de apoyo. Es muy importante. Pero para llegar allá, obviamente, tenemos que hablar de la historia, y entonces quiero agradecerte por esta invitación, porque por esta invitación me puse en la tarea juiciosa de hacer como un histórico de mis relaciones, de lo que había vivido, y no solamente relaciones desde el noviazgo, porque en noviazgo tuve 2 experiencias, pero sí en las veces que en algún momento ferié mi corazón, es decir, de pronto me ilusioné, boté globos, generé expectativas, y bueno, todo eso es un caminito muy bonito, y entonces, pues gracias a esta invitación me puse a la tarea también de condensarlo, y aquí lo traje. Pero entonces, antes de hablarle de mis relaciones, quiero decirles que para mí ha sido muy importante en el cuidado del corazón, primero hablar de las raíces. Yo no sería la persona que soy hoy, ni la que voy a ser mañana, porque yo sé que cuando forme mi hogar va a ser un hogar muy maravilloso. No podría ser si no hubiera venido del hogar del que vengo. Y entonces es lo primero que debemos reconocer, y es nuestras raíces. Es el primer tip que les quiero dejar, para que si de pronto, en tu caso, la persona que está al otro lado de esa pantalla, que más adelante va a ver este live, no viene de un hogar de las raíces como el que tuve yo. Yo les he dicho a mis papás, bueno, mi papá es un ángel hoy que está en el cielo, pero sigue siendo esa figura paterna. Yo siempre les decía que yo me sentía como Jesús, porque yo vengo de un hogar casto, mi papá y mi mamá son un hogar casto, y un hogar como la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces yo sé que no todos vamos a tener ese privilegio, pero si no venimos de esa historia, de esa raíz, ya sabemos desde dónde tenemos que empezar a sanar. Y es lo primero. Entonces, tengo la fortuna primero de venir de ese hogar. Segundo, tuve el ejemplo, que es la preparación. Entonces, al nacer en este hogar, vi el trato de mi papá a mi mamá, sé lo que es el trato de un esposo. No solamente se quedó en lo ficticio, en los cuentos de hadas, en las películas, cuando sueñas a través de la pantalla, sino que lo viví en carne y hueso. Sé lo que es un hombre tratando a una mujer desde el amor y para el amor, un hombre trabajador,
y también cómo me formó a mí, porque mi papá siempre me decía, hija, recuerda que yo nunca te he puesto un dedo encima, que nunca te he alzado la voz. Entonces ya me sentó las bases para lo que más adelante sería toda esta escuela y todo de lo que pues aquí vamos a hablar. El trato, que va también ahí muy sumado al ejemplo, y las creencias. Y en estas creencias es donde me gustaría hacer ese viaje por mis relaciones, pero no sé si de pronto, Natis, quieras decir algo antes que yo me sumerja en el viaje de mis relaciones. Bueno, pues lo importante siempre acá es como ver un antes y un después, porque esto acá se trata de experiencias y testimonios de vida. Y entonces, como decíamos al comienzo y tú bien lo dijiste hace un rato, es no solo es desde tu propia vida, sino desde lo que has podido ver y también poder asesorar a otras mujeres y, bueno, personas en general. Entonces, empecemos este viaje. Listo, empecemos el viaje. Bueno, ahí esperen que yo tenía, hacia aquí está. Lo iba a dejar listo desde antes, pero se me olvida. Listo, porque es que tengo aquí este peluchito. Imagínense que este fue el primer regalo que tuve por el sexo opuesto. Lo recibí como a los 4 o 5 añitos en mi, no, en mi jardín, no mentira, miento, antes del jardín. En la casa, yo soy de Cali y en este momento sigo, estoy en Cali, aunque estuve 20 años en Bogotá, que fue donde nos conocimos con Nata y tantas otras personas que he tenido la bendición de conocer en Bogotá. Pero cuando estaba pequeña aquí en Cali, a los 4, más o menos 4 añitos, en la planta de arriba de la casa que nosotros estábamos en arriendo, vivía Jairito, y Jairito, hijo de un policía, me lanzó por el balcón este peluchito y fue como ese primer cosquilleo que sintió mi corazón. Con Jairito y con el siguiente joven, el niño, que fue como a los 5, casi ya iba a cumplir 6 añitos, que también estaba en el jardín, él me llevó mi primer anillo, un anillo de pasta. Cuando uno juega en la piñata, le salen a veces muchas sorpresas, y yo no sé si se acuerdan de los anillos de pasta como fluorescentes, sí, que traían como una pepita blanca. Pues él me lo llevó en un cofre y me dijo si yo quería ser su novia. Entonces fueron mis dos primeras experiencias, mis dos primeros cosquilleos, y esa etapa es lo que yo llamo, o lo que ahorita cuando dice todo este recuento, es la inocencia. Entonces todos vamos a tener un momento en nuestra vida que va a ser una inocencia, es decir, un cosquilleo, esa primera ilusión, es introducirse a un sexo opuesto que uno dice, ve, hay una atracción, ¿ya? Pero esta es inocencia, es decir, no tiene morbo, no tiene nada, y a veces los adultos le ponen el morbo, o las personas de pronto le ponen lo otro que no trae esa etapa. Entonces yo quisiera, eso es lo que primero quiero regalarles hoy, y es que esa primera etapa de nuestra vida es inocencia pura. No digo yo que sea a los 4 o a los 5, ¿no? La inocencia muchas veces a los 14, a los 15, a los 17, a los 20, en el caso de mi mamá, su inocencia fue a los 17, 18. O sea, todas las etapas son diferentes, pero sí lo primero. O sea, no me gusta cuando la gente le pone morbo o le pone cosas negativas a esos primeros momentos. Sin embargo, pues cada cual tiene una historia diferente. Luego entonces, cuando ya llegué como a mis 15, ya sentí lo que era la atracción. En esa época, como yo estudié toda mi vida, primaria y bachillerato en un colegio femenino, no me relacionaba mucho con hombres. Entonces, a eso de los 15, 14, 15, cuando ya me iban a hacer mi fiesta de 15, yo decía, o sea, quería que fueran niños, ya sentía como esa atracción. Y cerca a mi casa, en el barrio, había un joven que me gustaba mucho, era muy simpático, demasiado simpático, y él fue mi profesor de inglés. Ya se imaginarán ustedes cómo fueron esas clases de inglés, imagínense, con este profesor. Eso fue como la etapa de la atracción. Entonces yo creo que después de la inocencia viene ese momento en el que uno ya empieza a sentir, y eso se los traje así, digamos, como demarcado en etapas, para que también los que son papás lo empiecen a cuidar. O sea, yo les digo que esto es mi quehacer diario, porque como consultora lo debo enmarcar, pero cuando los papás a veces dicen, yo cómo voy a hacer cuando tenga que hablarles a mis hijos de sexualidad, cómo voy a hacer para saber cómo abordar, o sea, es así, primero es una inocencia y después ya empiezan a venir ahora toda esta parte biológica, que es atracción, que es ese cosquilleo, ya es empezar a hacer cambios en el cuerpo, y pues en mi caso fue así, pero tuve la fortuna, como les digo, de venir de un hogar muy lindo, y mis papás, como eran tan pillos y se dieron cuenta que me gustaba, me lo contrataron como profesor, o sea que nos tenían ahí al pie de ellos, y yo vivía mi etapa muy, muy inocente, muy feliz, pero bajo la supervisión de un hogar. Bueno, aquí quiero, ahí ya que hicimos una pausita, quiero saludar
a todas las personas pues que están acá conectadas. Nidia, pues me alegra mucho estar en este espacio de Cuidando el Corazón, es muy interesante. Ojalá los jóvenes pues lo vean, entonces sí, importante para todos los jóvenes, también personas mayores, ya lo decíamos con Caro hace 8 días, Caro Cubillos, y es, si estás en los 30, a veces crees que te quedaste ahí, como que te dejó el tren, entonces ya hablaremos de eso seguramente. Claro que María, un saludo por acá, un saludo. También está hermoso. Juancho, está ya desde Estados Unidos en sintonía. Entonces, bueno, bienvenidos y un saludo a todos los que se siguen ahí en sintonía. Bueno, ahora sí Ay, sigue. muchas gracias. Qué lindo. Sí, muchas gracias a todos los que se toman ese trabajo de comentar, de saludar por su sintonía. Y claro que sí, esperamos que esto pues sea para beneficio de todos. Muchas gracias. Bueno, ya después entonces, como a eso de mis 16, 17, fue cuando tuve mis primeras 2 experiencias de noviazgo. Y en esta etapa entonces aprendí lo que significaba ser novia. Y les agradezco a estos 2 hombres maravillosos. Mis noviazgos fueron muy cortos en esa época porque no era lo que es un noviazgo, lo que hoy en día tengo la concepción de un noviazgo y es una preparación al matrimonio, ¿no? En esa época simplemente estaba aprendiendo qué era eso de ser novia y esos 2 hombres fueron supremamente caballerosos. Mi primer noviazgo creo que duró un mes y ni siquiera nos terminamos, porque eso que ni siquiera sabíamos cómo terminarnos, entonces quedó así. Entonces ya cada uno lo intuía que habíamos terminado. Pero el segundo sí duró, yo creo que más o menos como unos 4 o 5 meses. Y con él, pues sí, yo terminé la relación porque era una persona que me llevaba 6 años. Y aunque en este momento pienso que una persona pues te lleve 6 años está bien, pero en ese instante no, porque en ese instante él tenía 22, casi 23, y me hablaba de temas muy profundos como que yo iba a ser la mamá de sus hijos, que el futuro, qué tal. Y yo era una niña de 16, 17, donde no tenía esa concepción en ese momento, y entonces vi que era algo muy serio. Y desde antes de esa época no recuerdo cuándo ni cómo fue, solo sé que la gloria es para Dios, porque Dios siempre ha sido una constante en mi familia, independiente de la creencia, Dios siempre ha sido el centro de mi hogar, y yo tenía desde muy chiquitica la concepción que mi regalo de bodas iba a ser mi virginidad, y por eso hasta el sol de hoy yo soy una persona virgen, porque ese va a ser el regalo que yo le voy a dar a ese hombre maravilloso con el que voy a compartir mi vida. Entonces, en esa época, cuando él me habló de matrimonio y todas esas cosas, yo dije, no, todavía no. Entonces, de una manera, pues traté de hacerlo de una forma muy dulce. Yo le hice una carta muy especial para no herir su corazón, porque eso también es la otra parte de aprender a cuidar el corazón. No solamente cuidas tu corazón, sino que debes aprender a cuidar el corazón de las personas que te rodean. Y aunque tuviéramos un proyecto de vida diferente, no significaba que yo iba a ser desagradecida. Ambos fueron muy caballerosos, muy especiales y pues en ningún momento yo iba a generarles un dolor. Entonces con él, pues sí fue algo triste. Para él fue muy duro. Yo me acuerdo que llegó a casa a llorarle a mi mamá a la cocina, a convencer, decirle que me convenciera para que yo Oh, volviera. suegrita, por favor, que no me deje. Pero no, no era ese el momento, no era el momento ni para él ni para mí. Y, y Pero entonces, bueno, esa fue la etapa de ser novia. qué bonito que tuviste como ese discernimiento, ¿no? Desde los 17 en decir, esta persona ya está en algo muy serio y yo pues hasta ahora estoy conociendo esto, saliendo de la vida, pues a la vida, entonces no, muy interesante este tema, ¿no? Como también ser sensatos y decir, ok, bueno, puede que sea una relación chévere con él, me la llevo, pero no es el momento, no es la persona, no estoy yo dispuesta a dar lo que la otra persona pues tal vez está pidiendo. Entonces eso es muy importante también. Así es, Nata, es fundamental. Y entonces pasa así el tiempo, yo me acuerdo, no me acuerdo en qué época fue, pero sí recuerdo el programa, en un programa televisivo de esos de la mañana. Yo me acuerdo que era como Navidad y entonces a veces en Navidad llevan a personas invitadas para que hablen como de los tips, que se va a hacer en Navidad, que cuáles son como las tradiciones, todo esto. Y una invitada muy linda, no recuerdo si fue una actriz, modelo, bueno, no sé, pero sí sé que fue una mujer muy especial, habló del cuaderno de los sueños. Y entonces dijo que en ese cuaderno de los sueños uno podía escribir para ese nuevo año todo lo que uno quisiera como proyectar. Y para mí eso fue vital. Y en el 2009 yo hice mi primer cuaderno de sueños y entonces relaté punto por punto cómo quería que fuera esa persona especial.
incluso no solamente físicamente, espiritual, emocionalmente, sino características incluso de sus defectos. Le hablé a Dios, le dije todo, y hablé más profundo y fue de la familia, porque yo pues tengo la dicha de venir de un hogar trabajador. Desde los 11 años yo trabajo, soy independiente, aporto a mi hogar, y por ese ejercicio laboral, pues tuve el privilegio de ver gente muy chiquita. Y entonces eso me afloró mi carácter, me fortaleció, me hizo ser más desenvuelta, pero también me hizo conocer historias. Y entonces yo veía que llegaban al almacén donde trabajábamos y decían que la suegra esto, que el yerno, que la nuera, y se trataban tan mal. Y yo decía, no, yo no consigo eso. Y yo vengo de una familia tan amorosa, una familia pues vallecaucana, esas familias grandes donde todo el mundo se ama con todo, que con defectos obviamente como todos, pero sí familias muy, muy querendonas, y yo decía, no, entonces, hasta eso le dije a Dios, le dije, Dios, que me vean como una hija, que yo pueda, o sea, llevarme bien con sus hermanos, todo eso se lo empecé a pedir desde el 2009. No, es que esto se quedó aquí quieto. No, súper interesante. Ese es otro tip, el cuaderno de los sueños, desde chiquita como ahí proyectándose. Así es. Y entonces en esa época fue algo muy especial porque empecé a escribir, y al hacer ese ejercicio me sirvió porque de una forma inconsciente Dios me estaba preparando para lo que iba a hacer después, estar en ese mundo laboral. Empecé en el mundo laboral antes de la vida universitaria, porque yo me tomé un año sabático cuando salí de mi colegio de bachillerato para saber qué quería estudiar. Y entonces, chócala. Entonces, al tomarme este año y estar en este ejercicio laboral, pues se presentan muchas personas, muchos prospectos, obviamente, del ejemplar masculino. Y claro, jóvenes pues muy apuestos y demás, pero entonces en esa época aprendí lo que fueron los límites. Entonces llegaron, bueno, varias personas, pero hubo 2 jóvenes que llegaron como al cortejo y esto, la amistad, y ya yo había escrito en mi cuaderno de sueños unos tips que ahí me permitieron filtrar, porque eran como el típico macho alfa, el hombre que te dice, no, entonces tú lo que necesitas es un hombre que te mantenga, que no sé qué, que trata, y no. Entonces era un perfil que no iba con lo que yo quería. Después veía cuando llegaban con sus familias, cómo trataban a sus mamás, cómo trataban a sus hermanas, y entonces uno de ellos me invitó, por lo menos, o sea, en la primera como la fachada no fue tan, pues, no hizo como nada así desagradable, pero entonces me llevó a la cita, y en Bogotá, en un centro comercial muy prestigioso de Bogotá, la boleta más cara, la cena en el lugar no sé qué, y cuando me llega y me dice que había tratado mal a una persona de un call center, me dijo, mira lo que me pasó esta mañana, tuve que, bueno, con una palabra fea, decirle no sé qué a esta persona. Entonces se habló despectivamente de las personas del call center, y yo dije, no, de ninguna manera, esta es la persona, no sería. Entonces todo eso fue muy importante en ese cuaderno de sueños, y es, no solamente aprende uno a cuidarse uno, a conocerse uno, sino que también empiezas como a filtrar cómo quieres que sea esa persona que a lo largo va a ser tu compañero de camino, de aventuras. Exacto, exacto. Yo acá estoy súper atenta a esta historia. Bueno, saludos ahí a los que se siguen conectando. Y bueno, ya saben, preguntas que tengan las pueden hacer y las iremos resolviendo a lo largo de este episodio. Y Claro que entonces, sí. ¿qué pasó después? Bueno, entonces resulta que ahí pasó algo muy bonito porque iba a ser ya mi maestría frente al amor, viene la etapa en la que yo aprendí que el amor era una decisión. Porque cuando yo tenía este cuaderno, pues ya, yo creo que las personas que no me conocen, ya ahorita a través de este live me pueden conocer, una niña con mucho contenido rosa en las venas, porque venía de un hogar muy cándido, una mamá muy soñadora, que su primer novio fue su esposo, en un hogar donde nunca hubo infidelidad, donde nunca hubo, o sea, han habido dificultades, pero no problemas como de agarrarse del moño, no. Entonces yo venía de un mundo muy rosa, y como hice este cuaderno de sueños, entonces pues más rosa para dónde. Entonces apareció una persona muy especial para mi vida, hoy en día es mi amigo, pero una persona con la que viví la maestría del amor, porque todo lo que yo había puesto en ese cuaderno, todo lo cumplía.
nuestras familias fueron una sola familia, la familia de él incluso me ayudó con el primer semestre de la educación de mi hermano, pude viajar a Europa a través del apoyo de ellos, nosotros viajamos a cuanto lugar a nivel nacional e internacional hubiéramos podido pensar, o sea, fuimos juntos una fuerza arrolladora, logramos muchos sueños, yo logré cosas que jamás había pensado que lograría tan rápido y en el corto plazo, y a él también le pasaba igual, conmigo conseguía muchas metas, alcanzaba sueños, físicamente nos veíamos muy bien juntos, fue como evolucionar a muchas cosas, y entonces, claro, cuando una persona como yo, o de un contexto como el mío, donde tienes tanto rosa, tantas cosas lindas, pues por acá por la mente nunca llega las dudas, no piensas que de pronto las personas te van a fallar o te van a mentir. Y pues ese fue el caso que me pasó. Esta persona tenía una doble vida, esta persona tenía muchas dificultades en su pasado, en su presente, su familia y mis amigos y nuestros amigos en común lo sabían, pero yo fui la última persona en enterarme y pues esto implicó que mi corazón se partiera y se partiera en 1000 pedazos porque pues yo pensé que iba a ser la persona con la que iba a ir al altar. Es una persona con la que incluso hablábamos de cómo le llamaríamos a los niños, si teníamos niños, que dónde viviríamos, o sea, echamos globos, o sea, nunca llegamos al aspecto sexual ni al aspecto corporal, pero nuestros corazones sí se entregaron, o mi corazón por lo menos se entregó por completo, porque nosotros nos relacionábamos no como amigos, ni como novios, sino como esposos. Sí. Wow, bueno, esto es realmente yo conozco la historia y es una historia que tiene muchos matices y sé que obviamente contarlo, ya ahorita ya creo que está bien para ti, ¿no? Más adelante hablaremos un poco de sanar el corazón y restaurar el corazón y como de esas heridas. Pero entonces, listo, ¿qué pasó ahí? O sea, ustedes sí, vivieron muchas aventuras, ellos parecían niños viajando, o sea, era una cosa muy, muy chévere, digamos, en ese momento, claro, no todo es malo en la vida, digamos que uno a veces pasa por situaciones que te enseñan, que no terminan en el final feliz que uno quisiera, pero tampoco es todo tan malo, o sea, digamos que hubo muchos momentos bonitos y seguramente eso que dices, maestría del amor, te ayudó muchísimo incluso para hacer lo que haces ahorita, que es consultoría, ¿no? Por supuesto, Nata. Y además es que ahí nació la vocación de psicología, porque, o sea, yo sabía, por eso aquí quiero detenerme en lo que les dije al inicio, en Eclesiástico, ¿se acuerdan la copialina? Eclesiástico 17:6, cuando yo les dije que Dios une el corazón con la cabeza, porque yo racionalmente sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que tenía que salir de ese lugar, porque ya ese ciclo se había cumplido, porque no, o sea, pasaba el tiempo y se dilataba y él no se comprometía. Entonces, yo sabía racionalmente lo que debía hacer, porque pues todas las bases, toda la formación, aunque viniera de un contenido muy rosa, pues no implicaba que no fuera sabia o inteligente. Evidentemente yo tenía la inteligencia y el discernimiento, pero mi corazón nunca se había entregado. ¿Cómo? Una pregunta ahí importante. Sí, 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 por favor. Porque es algo que yo como mujer naturalmente a mí me sale y es sentir los tiempos de varias cosas. Entonces, como saben, pues yo estuve en ese proceso de Caro, yo lo conozco y en muchos momentos, no solamente yo, sino otras personas le decíamos, Caro, ven, ¿y ustedes qué? Porque fueron amigos, o sea, no llegaron a un noviazgo. Como decía Caro, no pasaron, digamos, a besos, caricias, temas sexuales, pero pues en su corazón claramente se comprometieron porque hubo muchos momentos bonitos que incluso seguramente no viven muchas parejas hoy en día. Pero, ¿qué pasaba por tu mente cuando pasaba el tiempo? Porque fueron años, cuando pasaba el tiempo y no se concretaba nada. Tú, por tu mente y por tu corazón, ¿qué sentías o qué pensabas y decías como, bueno, no esperemos, no es el tiempo o no lo quiero afanar? Afanar, digamos, acá en Colombia es como apresurar, porque en otros países afanar es robar. Entonces, Ay, hablando, no, no, no. y en Argentina afanar es robar. Entonces, para Oh, contextualizar ya. un poco. Entonces, como esos tiempos que uno dice, ya es como momento, ¿no? O sea, hay un tiempo para todo, hablando de la palabra de Dios, hay un tiempo para todo.
¿Y tú qué sentías en ese momento? Claro, Nata, bueno, ahí quiero hacer una salvedad porque no hubo besos, digamos, en la lengua, o sea, en la boca con lengua, ni la sexualidad, pero sí hubo caricias, sí compartimos una tina juntos, pues con la ropa interior puesta, pero sí hubo, por eso digo, justo antes que me fueras a preguntar, estaba diciendo eso, que sí había entregado mi corazón. ¿Por qué? Porque sí pasamos a planos donde lo que compartíamos no era ni siquiera amistad ni noviazgo, sino que era una relación casi de esposos. Hacíamos aseo juntos de la casa, él me ayudaba en lo mío, yo le ayudaba en lo de él, compartíamos la cama en el sentido que hacíamos pijamada y fácilmente él se quedaba en mi casa o yo me quedaba en la de él. Entonces, viajes, familia. Yo me acuerdo que en el live pasado, Caro Cubillos decía el tema de los químicos y todas las emociones, y claro, eso pues ya después cuando estudié mi carrera, le di más forma a lo que había vivido de una manera empírica, ahora le puse pues ya nombre, y claro, evidentemente yo había entregado mi corazón, y como el corazón espera que la cabeza ya haya hecho la tarea, entonces él iba feliz viviendo los momentos, pero la cabeza estaba quedada, porque la cabeza pues no hacía la tarea y no la podía hacer porque yo era una persona que no venía de un mundo de ser desconfiada. De hecho, todavía sigo siendo igual. Yo le creo a la gente hasta que me demuestra lo contrario. Yo no he cambiado mi forma de ser, ni he dejado de amar, ni le cogí temor al amor, ni a la familia por ello. Simplemente entendí que era una etapa que tenía que vivir y que Dios me estaba formando para lo que vendría después. Entonces, claro, yo sí sabía racionalmente lo que tenía que hacer cuando mis amigos me lo decían, cuando me hacían ese tipo de preguntas escabrosas, pero lo que pasa es que era un contexto muy difícil porque tanto él estaba viviendo unos momentos muy, muy delicados de su vida, de su sexualidad, de su salud. Yo con él conocí clínicas, con él conocí unidades de salud mental, o sea, temas que yo nunca había conocido en mi vida, porque pues he sido una mujer muy sana. La última vez que fui a la clínica, yo digo a la gente, fue la vez que nací. O sea, yo... sí, gracias a Dios. Bueno, y ahora con lo que vi con mi papá, que sí fue algo muy duro. Pero de resto, bendito Dios, mi familia es muy sana y muy joven, entonces no hemos tenido que vivir como cosas tan pesadas. Y con él sí, entonces por eso, cuando ya después de mucho tiempo, porque fueron 7 años, no fue, como dice acá, no fueron 1, ni fueron 2, fueron 7, fueron 7 años entre amigos, ese enamoramiento, porque él en algún momento sí también se enamoró de mí, cuestionó muchas cosas de su creencia, de su pasado, y le doy gracias a Dios porque como los 2 novios que tuve antes, él cuidó mi corazón porque él, si él me hubiera dicho, o sea, cuando compartimos la tina, cuando compartimos las pijamadas, con el nivel de enamoramiento en el que yo estaba, es más, ni me lo hubiera dicho, si hubiera dado el momento de pasar pues a una entrega corporal, yo lo hubiera hecho, porque yo no dudaba de él, ni de su familia, una familia muy bien formada, una familia pues, a la que sigo apreciando, a él obviamente lo sigo amando y a su familia siempre los voy a amar como decisión, que es lo que aprendí en esta etapa, con lágrimas, con sudor, con alegrías, con amor. Pero pues él también cuidó mi corazón. Si él a sabiendas de cómo era yo, hubiese de pronto tomado partida de eso, pues me hubiera dañado, me hubiera afectado. Entonces, gracias a Dios, él no pasó tampoco a ese plano, ni yo, pues, en mi nivel de creencias, que sabía que si no había un matrimonio por medio, pues tal vez no iba a dar ese paso, aunque yo con él me hubiera rajado. Ahí yo pienso que de pronto hubiera podido caer por tener un corazón muy enamorado. Caro, bueno, ahí vamos contando tu historia y vamos resolviendo dudas. Primero quiero leer acá una pregunta o un comentario que tiene María y es, ¿el cuaderno con las características ideales o qué esperarías? ¿Es una persona para ser tu pareja? Es importante para tener una guía, pero ¿cómo no caer en ser muy crítico o excluyente? Dice María. Excelente. Mira que esto tiene mucho que ver, Nata y María, gracias por tu pregunta y tu comentario, con el tema de conocerse uno mismo y del alma gemela, de las creencias. En mi caso, pues como ya se dieron cuenta, soy una persona muy rosa, muy romántica, y yo creo en el amor para siempre y creo en las almas gemelas. Y en las almas gemelas hay esa atracción, pero también las almas gemelas se gustan en lo malo y en lo feo.
Entonces, si ustedes se acuerdan, en mi cuaderno, cuando yo les conté, les dije que también pedía los defectos. Y esto se lo agradezco a un tío muy especial, a mi tío Albert, porque él cuando yo era, no sé, como de 17, 18 años tal vez, un día conversando en uno de los viajes que hice aquí a Cali, cuando vivía en Bogotá, me dijo, yo le dije algo como de mi príncipe azul, algo así. Él me dijo, bueno, ¿y cómo cuáles son los defectos de tu príncipe azul? Y yo, oh, ¿defectos? Digo defectos. Que no tiene, no va a tener. Entonces me dijo, sí, porque así como tú no eres perfecta, o tú eres perfecta, y yo, no, evidentemente no, perfecto solo Dios. Bueno, entonces él también va a ser imperfecto. Y yo, no, sí, claro. Entonces, ¿cuál? Entonces me empezó a hacer una lista como de tacaño, cochino, jugador, como vicioso. Y yo, no, tal vez no. Como el jueguito este de adivina quién. Entonces yo iba bajando como, no, ninguna de esas. Y entonces yo me puse a pensar, y bueno, de pronto que tenga un carácter fuerte, de pronto que sea una persona, no sé, como determinada, bueno, así. Entonces, para no ser muy excluyente ni para ser de pronto tampoco muy permisivo o tampoco ser muy crítico ni muy laxo, lo principal es conocerte, Mari, a ti misma o a la persona que nos está escuchando, conocerte a ti mismo, porque tú sabes quién eres. O sea, tú le puedes de pronto mentir al hombre, a las personas, incluso le puedes mentir a Dios, o sea, crees que le mientes a Dios, pero en realidad tú no te mientes a ti mismo. Tú, cuando desnudas tu alma en la intimidad de tu habitación, de tu almohada, de tus cobijas, en la ducha, no sé, cuando ya estás a solas contigo en tu oración, sabes cómo eres. Entonces, así mismo como tú tienes esa radiografía tuya, pues sabes cómo vas a poder convivir con otro. Y eso ha sido muy especial en todas esas etapas, Nati, porque a lo largo que yo he ido aprendiendo de los demás, también aprendí de mí. Entonces, por lo menos en esta época en la que les dije que aprendí los límites, cuando estas dos personas me cortejaban, pero yo ahí me conocí, yo dije, ve, o sea, soy una persona romántica, sí, pero no mantenida. O sea, me gusta trabajar, me gusta ser autosuficiente, que quiero ahorita en la etapa siguiente, si Dios me lo permite, en la que voy, o sea, de ahorita pasar a soltería, estar en mi hogar, yo quiero ver crecer mis hijos, quiero hacerles la papilla, quiero verlos decir sus primeras palabras, eso es algo muy distinto, esa es la fase siguiente. Pero yo ya he vivido en estos, tengo 33 años, en a lo largo, desde los 11 que les digo que trabajo, llevo 22 años de mi vida siendo independiente, he vivido, yo ya sé lo que es tener alas, lo que es viajar, lo que es caerme, lo que es levantar. Entonces, así mismo cuando tú aprendes a conocer, así puedes a los demás. Y esto solamente se lo da con el tiempo. Y es lo que a veces menos nos gusta. La gente hoy en día, Nata, se mete a deudas, a créditos del carro, de la casa, 5, 10 años, pagan. Hace un rato estaba almorzando y me estaba viendo un stand-up comedy Ricardo Quevedo y él decía una hamburguesa pagada en 36 cuotas. O sea, la gente se mete a cuotas de todo, pero cuando le dicen las relaciones, no. Eso es rapidito, no, ya, para lo que vine voy. Y no, el tiempo es el mejor amigo para el campo de las relaciones. Claro, acá tiene un comentario, vamos a ver. La cizaña es toda esta maldad que el mundo y la sociedad nos dan, pero a la vez crece la espiga y tiene que sobrevivir a esa cizaña. Donde abunda el mal, abunda la gracia. Oigan, Hermoso. increíble, Juancho, muchas gracias. Hoy justamente estaba hablando con un amigo y hablábamos de eso, porque estábamos hablando de una persona que se convirtió, estaba en el mundo artístico y ahora es súper pro Jesus, como decimos, pro vida. Y decíamos, claro, donde abundó como todo ese mal, ahí abunda la gracia. Qué bonito eso, gracias. Hermoso, hermoso. Y ni siquiera abunda, sino que sobreabunda. Cuando uno va al texto, es muy lindo porque dice, donde abundó el pecado, sobreabunda. O sea, es decir, el pecado pudo ser este pedacito, pero la gracia va 3 millas por delante. Es muy lindo, qué belleza, porque a mí me pasó eso con este caso, que les estoy diciendo que viví, que fue mi maestría de vida, mi doctorado en el amor. Lo pude superar primero escribiendo. Tengo una novela que espero muy pronto pueda salir, porque le he estado pues dando formita a formita, pero a veces por pues el día a día, otras cosas la he dejado allí, pero escribir me ayudó, porque yo no quería, como les digo, dañar el corazón de esta persona, yo no quería publicar la información, ir a terceros y divulgar, entonces me lo comí todo, me lo guardé, no quería que mi familia cambiara su concepto hacia él, ni que lo fueran a rechazar, ni que lo fueran de pronto a señalar, entonces no les contaba todo lo que yo padecía, y mis almohadas y mis cobijas y Dios fue mi terapeuta, mi todo.
y este libro. Entonces yo escribía, y eso me ayudó a ir sanando. Luego en esa época también la iglesia fue importante porque yo me acuerdo que en el 2016 fue la Jornada de la Misericordia y yo oraba todos los días, hacía el Santo Rosario todos los días por él, por su familia, y en esa época ni siquiera él todavía estaba diagnosticado, era apenas iba a venir esa bomba. Y entonces Dios me fue preparando para todo esto. Y evidentemente con todo, ya pues de ahí decidí ser psicóloga, y ahí nació esta vocación que me abrió la puerta no solamente al corazón de él y su familia, sino otros tantos corazones con los que he venido perfilando lo que ha venido hacia acá. Genial, Caro. Y ahí quiero hacerte una pregunta, porque ya que ahorita nos estamos hablando desde tu testimonio, pero también como desde la parte profesional como consultora, y es que tú hablabas, yo venía de un mundo rosa, yo venía de una familia como perfecta de cierta manera, tú creías tal vez que ese era el mundo, entonces llegaste y tal vez te estrellaste, y aquí la pregunta, y bueno, primero el comentario es, tiene que ser equilibrado, porque puede que vengas de una familia, un caos, y creas también que el mundo es un caos. Sacas como un equilibrio, vivir una realidad y saber un poco uno qué quiere, ¿sí? Digamos, si vives en un caos, pues decir, no, ok, mi vida no tiene por qué ser un caos. Si vives en un sueño muy rosa, pues también aterrizar un poquito. También dicen que los dibujos animados en Disney nos atrofiaron un poco ahí los sueños a las mujeres porque nos mostraron como un mundo muy perfecto, que se puede tener una relación, un matrimonio muy bonito, perfecto en nuestras, digamos, con nuestras posibilidades, con los errores obviamente de un ser humano, pero algo muy bonito y bueno, en medio de un respeto profundo y con Dios al lado. Pero cómo mirar también, porque le estamos hablando a los que son padres o a las chicas que están también jóvenes, pues cómo ver ese equilibrio entre, ok, vengo o de un caos o un sueño rosa, pero no tiene por qué ser totalmente de un lado o de otro, sino voy a buscar mi propio equilibrio y cómo ver la realidad, cómo está, ser consciente de una realidad. Claro, claro que sí. El equilibrio, los antiguos griegos decían que es la llave, es la llave a la puerta del éxito. Y es así, o sea, y en la palabra nos dice, busca tu paz y síguela. Es decir, eso que te da paz, eso que te permite estar no en un extremo ni en el otro, es lo que permite y es lo que hace que nosotros podamos vivir y convivir. Porque como tú lo decías, el amor y el sufrimiento están en una misma moneda. No podemos arrancar el uno del otro. Y de pronto, cuando yo digo el mundo es muy rosa o lo que tú dices muy Disney, es eso, que quiere quitar el sufrimiento. Sí. Y nunca vamos a quitar el sufrimiento. Entonces, ninguna, por eso en lo que ya ahorita al final les voy a decir, como les voy a recordar de los tips, uno yo les dije que eran las creencias. Y de la calidad de nuestras creencias depende la calidad de nuestras decisiones. Y si en mis creencias yo digo, no, es que la vida es perfecta, o el sufrimiento no existe, entonces así mismo entonces voy a irme por el mundo y me voy a estrellar. Entonces, en mi caso, yo había pues plasmado cómo iba a ser ese hombre y llegó una persona que le hizo un checklist a todo esto, pero me faltaba la práctica, o sea, yo tenía la teoría, ¿sí? Pero no tenía la práctica. Yo les conté, tuve 2 noviazgos, pero no fueron noviazgos de una etapa, de decir cómo es un noviazgo, no, uno pues fue un mes, entonces si se imaginarán en un mes, por mucho fueron 2, 3 citas y ya. Y el otro 4 meses, pero pues 4 meses caminos desviados, o sea, yo pensando apenas en ser novia y el otro ya quería casarse, entonces yo no venía de una formación adecuada. Entonces, claro, llego a esta etapa, a esta relación, y entonces, claro, materialicé todo, le hice check a todo, pero entonces me faltaba ahora sí vivir el día a día de una relación. Y entonces la relación es confianza. Yo me acuerdo que en el live anterior hablaban mucho de la comunicación, la confianza, y esta persona se había guardado su historia, se había guardado su presente, porque recuerden que les dije que tenía una doble vida, entonces no estábamos viviendo lo auténtico de las etapas de una amistad o de un futuro noviazgo o un matrimonio, y es ser auténticos. La fórmula, o sea, no es por mi creencia espiritual, sino también desde la academia y desde mi ejercicio profesional. La mejor fórmula para las relaciones es amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios eternos.
Y Exacto. aquí no estamos hablando de años, ni meses, ni de días, sino de vivencias. Entonces, una amistad larga, cuando tú hablas de una amistad larga, es porque la amistad es ser auténtico, donde yo puedo estar despeinado, donde me pueden ver enfermo, donde me pueden ver en mis lados feos, donde estoy en la pobreza, donde me muestro desnuda. Yokoi Kenji, este motivador colombo-japonés, él dice, uno debería llegar a las relaciones y presentarse desnudo y decir, esto es lo que hay. Entonces, esa es la amistad. Cuando yo llego y digo, esto es lo que hay. Y si hay una compatibilidad de amistades, bueno, está bien. Tal vez, solo tal vez, podamos hablar de un noviazgo. En un noviazgo, ya tú tienes que tener esa capacidad de proyección. Entonces, si yo estoy en la etapa del noviazgo, sí, esto es lo que hay, nos gusta, nos conocemos el lado flaco, el feo, el bonito, todo, pero entonces ahora sí, proyección. El trabajo, las deudas, cuánto ganas tú, cuánto gano yo, dónde vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, qué enfermedades tenemos o estamos propensos a tener, cuáles son los chichones de mi familia y los míos o los de tuyos, porque a veces, o sea, las dos personas pueden ser, yo me acuerdo mi papá le dijo a mi mamá, Azalia, si nosotros algún día peleamos va a ser por terceros, porque ellos dos tenían, o sea, el amor a flor de piel. Pero, y los terceros, o sea, uno no viene en una cápsula, uno tiene papás, tíos, primos, no falta en un paseo por allá alguien que saca y pela el cobre y queda uno mal y no fue culpa de uno, fue el otro. Y entonces, ¿cómo hace uno para sortear eso si no se ha vivido? Y ya pues el matrimonio, que es una apuesta ya a todo terreno, porque en el matrimonio no solamente es lidiar con tu forma, tu carácter, el del otro, sino que ahora súmale hijos. y entonces enfermedades, colegios, finanzas, prejuicios y tantas cosas. Y entonces uno dice, qué vaca loca es esta. Entonces, ¿estás dispuesto a meterte en esto? Porque, pues, como lo dice Erich Fromm, en un libro que les recomiendo mucho, que leí cuando estaba en mi primer semestre de contaduría, El arte de amar. El amar es para maestros, porque amar no es un juego. Amar es un arte. Entonces, no es para novatos. Sí, no, bueno, acá dice María, gracias, Caro, por tu respuesta. Tú no, tú no te mientes a ti misma. Gracias ahí, María, y bueno, todos los que están ahí participando. Pues bueno, acá estamos intercalando de una manera súper interesante como la experiencia y temas ya desde un tema de profesional, digamos, de cómo verlo también más racional o más, no sé, lógicamente. Y entonces, bueno, tú estuviste en esta relación que duró 7 años, como decías, pues se quebró tu corazón. Y como aquí hablamos de cuidar el corazón, quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso. Ya nos decías un poco escribiendo en tu novela, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, ya aterrizar, tomar la decisión, hablando de decisiones, de ya cortar, porque entiendo que hay apegos y hay sentimientos? ¿Cómo fue esa decisión de decir, ya no más, ya me merezco algo mejor, yo acá no estoy como haciendo lo que quisiera, o sea, no tengo una proyección hacia futuro, no va a haber una relación más allá? ¿Cómo fue esa parte para tal vez contarle acá a todas las personas que nos están viendo? ¿Cómo sanar esa parte además de escribir? ¿Cómo empezar a sanar? Y porque fue un proceso largo, ¿no? Fueron 7 años de amistad, relación de amistad. ¿Cómo fue eso? Claro, Nata. Bueno, esto fue una aventura maravillosa. No es una ABC, no es una receta que uno diga primer paso, segundo, porque No. cada persona busca la horma de su zapato, pero sí les voy a desnudar lo que hice yo y si en algo les puedo ayudar o es una guía, pues bendito Dios. Dios fue lo primero. Dios es lo primero, es lo único y es lo último. Es todo, porque como les dije, Él fue mi terapeuta, Él fue todo. Y entonces empezó esta jornada de la misericordia porque fue lo primero que hice. O sea, antes de escribir, eso fue lo primero que hice. Yo le lloraba a Dios en el Santísimo, todos los días iba a la Eucaristía, hacía el rosario, aceptaba todas las invitaciones espirituales. Yo me acuerdo que fui a una iglesia cristiana muy linda que se llama Su Presencia, que me encantó la alabanza, el ministerio fue hermoso. Y entonces todo lo que tenía que ver con Dios yo lo aceptaba porque yo sabía que eran vitaminas y que estaba poniendo curitas a mi corazón.
Aquí un paréntesis para los que hicieron el live pasado o los que no se lo vieron, tienen que ir a vérselo. Vale. El cuarto que tuvo aquí Natis con Caro Cubillos, ella ya en esa época era no solamente mi amiga, sino mi hermana, y ella ya me había hecho la actividad del papel, que de hecho esta actividad me encantó tanto que yo la llevé al grupo de pastoral de la universidad en la que esa época pues hacía parte, porque yo dije, esto tiene que aprenderlo la gente, o sea, la amiga, ella me enseñó eso y yo dije, esto es lo más hermoso. Entonces, claro, ahí yo ya era consciente de todas las rasgaditas que le había hecho a mi corazón y sabía que yo no le quería dar un corazón en añicos ni a medias a esa persona ideal, porque yo sabía y sé que esa persona está. Entonces, yo dije, no, tengo que sanar, no hay de otra, ya se quebró, ya hay que sanar. Entonces, acepté todas esas cosas espirituales y fue muy lindo porque en la jornada de la misericordia, Dios puso en mi corazón que orara por las personas. Entonces, yo no solamente oraba por esta persona y su familia, sino que oraba por los amigos en común, por todo ese mundo de tinieblas que había conocido con él, todo ese mal manejo de la sexualidad, todas esas cosas, las personas que ha conocido en los sanatorios, todo eso, o sea, es que se abrieron tantas cosas, o sea, se me quitó como el velo de la mente, porque claro, como yo venía de un mundo, como les digo, muy rosa, una familia muy estructurada, amistad, bueno, todo así como muy encajadito, me di cuenta de realidades que desconocía. Entonces, el sufrimiento de toda la gente y de todas sus familias, y entonces yo lo que hacía era orar por otros. Entonces, mientras yo oraba y ayudaba a otros, Dios me sanaba a mí. Mientras yo me ocupo de los demás, Dios se ocupa de uno. Entonces, eso fue lo primero. Luego, tuve que filtrar, es muy importante, cada persona desde su madurez lo hará, pero es muy importante filtrar y sanear el contexto. Entonces, yo les conté que nuestros amigos en común lo sabían. Todas esas personas se fueron de mi red. Solo me quedé con, yo creo que dos, incluida Nata, que teníamos en común de esas amistades. El resto todos se fueron porque yo dije, no, si las personas que están a mi lado no cuidan su corazón y tampoco me van a cuidar el mío, no es el momento para que sigan a mi lado. Entonces, eso lo filtré. Con este joven me senté y diferente a lo que fue el noviazgo que había vivido con, pues el segundo noviazgo, el primer noviazgo donde terminamos y nadie supo, nadie dijo, aquí sí, porque ya era un adulto, entonces yo ya sabía que tenía que comunicar y entonces lo senté, le expliqué la situación, le dije lo que me había causado y cogí todo lo que estaba en mi cuarto, todo lo que me hablaba de él, porque era todo mi cuarto, porque como les digo, esta persona, a excepción de ese tema de su pasado, todo era perfecto para mí. Era detallista, yo tenía ropa, tenía accesorios, tenía cartas, todo lo que ustedes puedan pensar, o sea, mi cuarto hablaba por él. Y muchos recuerdos, pues imagínense 7 años, ¿cuántos recuerdos tendrá? Entonces, todo mi cuarto lo metí en una caja gigante y todo eso se lo devolví porque yo dije, ni lo rompo, ni lo daño, ni lo quemo, porque sí me parecería irrespetuoso porque esto se dio con amor y se recibió con amor. Entonces, lo que hice fue devolvérselo. Yo le dije, lo que tú a bien consideres hacer, está bien. Se lo devolví, le hice a la familia un pliego grande de el diagnóstico, les conté toda la historia de ellos y les dije, miren lo que está pasando con su hija, es esto, por esto, por esto, por esto. Les expliqué que no era un tema de esa persona porque fuera un bicho raro, sino que les expliqué que venía de una historia familiar, o sea, les hablé profesionalmente sin serlo, porque en esa época ni siquiera había empezado a estudiar psicología, pero Dios ya me estaba tratando y este personaje me hizo su psicólogo. O sea, él a mí me contaba lo que no le hablaba ni a psiquiatras ni psicólogos. O sea, por eso era, de pronto en tu pregunta anterior tú me dijiste, ¿cómo si lo sabías no te ibas? Era por la responsabilidad. O sea, al yo también cargar con tanta información de él, me daba temor abandonarlo. Entonces yo le pedí a Dios que me diera en mi corazón esa paz de saber cuándo era el momento y saber decir ya, porque de todas formas yo no era la que lo iba a tratar, ni yo era Dios, ni era su mamá, ni su papá, ellos simplemente era su amiga, su hermana, si se puede decir. Entonces lo que hice fue hacer como un cierre elegante y ya. Y ahí entonces me dediqué a mí. Entonces eso, primero, Dios. Segundo, la claridad, o sea, ser muy claros. No, hay gente que dice, no, es que no, porque no, y ya, pero no dicen la verdad. O les cuesta decir, me afectó, son muy orgullosos. No, sí, es porque quiero o porque no me convienes. Pero no dicen, no, es que me ilusioné, estamos en otra sintonía. No, es muy importante ser sinceros. O sea, dígalo. Si la persona, si no tienen un interlocutor porque de pronto la otra persona es orgullosa o no está,
pues no importa, pero cierre con Dios. Pero hay que cerrar con elegancia. O sea, cuando digo con elegancia es con respeto, con amor, con claridad. Lo de escribir, que fue pues la parte del duelo, fue crucial. Lo de filtrar las relaciones. Entonces yo saqué a su familia, la familia en común, porque los tíos de esta persona, sus primos, sus amigos, todo, me amaban, y mi familia a él. Entonces yo todo eso lo saneé. O sea, les dije a mi familia, si ustedes siguen relacionando, muy bien, pero sin mí, ellos pues fueron solidarios conmigo, no me iban a propiciar nada que dañara mi corazón, y pues la familia de él también entendió esa sintonía. Entonces también me dieron ese espacio, que fue muy importante. Darse espacio es otro tip muy especial, porque yo no puedo, lo que decía Carito en el live anterior, un clavo saca otro clavo, sí, pero ¿y la herida? Entonces yo no puedo, entonces no, si ya, jeje, me voy de farra y no ha pasado nada, y alcohol y esto y lo otro, o sexualidad mal administrada, y la herida, eso es el clavo, pero ¿y la herida qué? Entonces yo lo que hice fue tratar mi herida. Fui consciente que tenía una herida abierta, tenía el corazón abierto, entonces tenía que darme la oportunidad de sanarlo hasta poder volver a ver florecer mi corazón. Súper, Caro, muchas gracias por contarnos esta etapa que hoy en día es como ya pasó, ya se sanó, pero sé que fue claramente muy difícil, y es que cuando uno lo está viviendo es difícil. Acá nos dice, acá nos dice David que pues para el tema de sanar, rosario, importante, Eucaristía, la adoración para restaurar el corazón, permitir que el Señor lo convierta, esta parte es súper linda, lo convierta en un lienzo en blanco para que aquel o aquella que Él ha soñado para ti lo pinte. Es decir, no vamos a volver de cero a que no pasó nada con nadie, porque, bueno, vivimos, estamos aprendiendo de la vida, pero sí desde nuestra parte espiritual, ¿no? Mental también, como sanar, como cortar, como desligarnos de esa parte, más cuando hubo temas sexuales, es un poco más difícil, pero se puede, para quedar casi libres, limpios y poder estar con otra persona. Esto es muy importante, y esto, como dices, Caro, la gente a veces no lo entiende. Cerrar ciclos, no solo en parejas, esto hablamos en parejas, pero entiendan, trabajos, amigos, situaciones, todo lo que pasa en la vida, es importante cerrar ciclos. Si uno no cierra ciclos, que también es aceptar, sanar, soltar lo que sucedió, pues va a ser un poco más difícil seguir avanzando, como que vas cargando y cargando como un lastre, como dicen ahí, que en algún momento te lo va a cobrar a nivel salud, a nivel mental, en otras relaciones que tal vez sean con la persona indicada, pero la vas a herir porque no estás sano tú o sana. Entonces, importante eso, súper lindo, súper bonito este comentario. También acá Juancho dice, algunas novelas o series muestran lo fácil que se establecen las relaciones de pareja, en que todo es color de rosa, claramente. Uno cree que es fácil en la vida real, pero la vida real es muy distinta. Claro, el tema de las relaciones de pareja o de esas relaciones, hablábamos también del amor líquido en otros lives, y es que es eso, como que te gusté, nos gustamos, vámonos a la cama, o sigamos algo, una relación que no tiene ni pies ni cabeza, como que racionalmente para dónde vamos, simplemente el placer, el momento, y esto prolifera en muchas partes del mundo. Entonces, esa es la intención y el objetivo de estos espacios, de estos episodios, con estas invitadas que nos han contado desde su vida qué ha pasado y cómo deberíamos nosotros abordar el tema, porque también sé que hay personas que tienen hijas o hijos que están viendo estos lives, que son divorciados o divorciadas, que claramente siguen con ese deseo de encontrar a la persona indicada, pero que tal vez no han aprendido cómo, y es que es increíble, pero cierto. Entonces acá lo primero es ser conscientes de qué quieres tú y cuidar ese corazón. Entonces muchas gracias también, Juancho, por este comentario. Y bueno, Caro, ya después de haber pasado como este momento,
digamos, acá ya vamos a cumplir 1 hora y siento como si hubiéramos empezado hace 5 minutos, pero acá este live es un poquito más largo porque vamos desde el testimonio, pero los tips, pero la parte también como más profesional. Entonces, listo. Pasamos esta etapa en la que sanaste las heridas, fue un tema pues complejo, pero siempre lo logramos y Dios nos da como esa posibilidad, es un Dios grande, es un Dios bueno y yo creo que es la mejor forma, ¿no? Ni con el trago, ni con los vicios, ni con amigos que te llevan a donde no es, sino es Dios ahí tú en la intimidad y como nos decía David, pues Eucaristía, Rosario, ya bueno, si ya no practicas, digamos, el catolicismo, pues entonces desde la oración, desde tu experiencia personal, pero importante es sanar. Y acá en uno de los videos que les subí en la serie de Reflexiones con Dios, les hablo del holocausto, de cómo empezar a sanar heridas desde aceptar a mis padres, mi figura física, mi historia, perdonar. Entonces, bueno, tienen que ir a todos estos lives que están buenísimos y estos videos que les he subido. Entonces, bueno, Caro, ahora, ¿cómo entonces empezar a cuidar ese corazón? Ya listo, ya pasamos por eso, aprendimos un poco de 1, 2 o 3 relaciones porque vamos a seguir aprendiendo en la vida. Ahora, ¿cómo empezar a restaurar y cómo cuidar ese corazón? ¿Cómo decirle a las mujeres, a los hombres que están viendo este live, cómo cuidar ese corazón? Qué lindo, Nata. Bueno, aquí quiero compartirles algo. Es un regalo muy grande que Dios me ha dado y cómo no dárselos a ustedes y a todas las personas que lo necesitan y que de pronto les puede ahorrar lágrimas, sudor, esfuerzo o por lo menos mitigar de pronto sus dolores si ya se está sufriendo. Y es que, bueno, producto del tema que les conté, mi papá pues es un ángel que está en el cielo, producto de su diagnóstico y todo esto, vine a trabajar en Cali, o sea, vine a vivir a Cali y luego vine a trabajar en una fundación donde se restaura adicción. Y entonces Dios fue muy lindo porque me di por completo a estos jóvenes, pasaron por mis manos más de 200 hombres, tal vez de diferentes edades, y esto fue maravilloso porque me abrió a la siguiente etapa. Resulta que listo, yo ya sabía, pues, que me había equivocado en el sentido que había ilusionado mi corazón y eso ya lo había aprendido. Pero entonces ahorita tú decías, Nata, claro, la gente tiene un vacío o tenemos un vacío y entonces le mete droga, le mete sexo, le mete alcohol, le mete lo que le quepa, trabajo, todo lo que pueda llenar ese hueco. Pero el hueco sigue allí, ¿ya? O sea, después de que a mí se me pase el guayabo, después de que a mí se me pase el viaje, lo que sea, o sea, el hueco sigue ahí y el problema no lo he encarado. Entonces, yo me di cuenta de mi hueco. O sea, yo venía trabajando empíricamente como psicóloga hace mucho tiempo porque era la consultora de mis amigos, de mis clientes. O sea, siempre he sido muy habladora y he sido buena escucha, entonces, y me gusta el tema de las relaciones, entonces lo hacía empíricamente. Luego con lo de esta relación, pues le di una forma. Ya luego estudiando, pues ya evidentemente le di piso. Y entonces, claro, cuando yo misma le digo a Dios, bueno, Dios, o sea, ¿qué es lo que me ha pasado? Y entonces entendí otro momento y es que yo después de esta relación, como había pasado tantos años, y como dice por ahí, los mejores años de la juventud, no mentiras, no los mejores, porque pues sigo siendo joven, pero sí estamos hablando que 7 años es un tiempo bastante amplio, donde seguramente me hubiera casado, ya tendría hasta pronto hijos, o estaría embarazada, lo que sea. Entonces, claro, se abrió otro pedacito del hueco, del vacío, o sea, llené un espacio, pero aún me queda otro pedacito por llenar, y es como lo que tú hablabas ahorita, y es qué pasó con el tiempo, o sea, como ese de pronto, esa presión que de pronto la gente te puede decir, bueno, y te vas a casar, no te vas a casar, o sea, empezó como otra cosa allí, y entonces yo dije, no, sí, o sea, ¿cuál es mi fe? Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y yo sé que tengo esa persona especial. Entonces ahí aprendí la siguiente fase que es en la que ya en este momento estoy, es aprendí a darme mi lugar y hacerme desear. Entonces ya yo entendí que Dios era la persona que ocupaba toda mi vida, que no tenía ningún temor y que esa persona especial está al otro lado de la oración, como en algún momento con David Montoya, quien ahorita puso ese comentario tan lindo, aprendí de él también en una oración muy linda que hizo en un grupo en el que estuvimos en común,
hay una persona al otro lado de la oración. Entonces me aprendí a dar mi valor y ese hágase desear. Y un amigo fue muy especial allí y me dijo, es que Caro, tú eres la princesa de Dios. Y cuando tú eres la princesa de Dios, tú estás sentada al lado del rey, que es Dios, tu papá. Y cuando viene ese caballero a sacarte a bailar, él es el que da el visto bueno. Es decir, primero llega el rey a aprobarlo antes que llegues a que lleguen a ti. Entonces, tú te guardas en el corazón de Jesús y ese caballero que llega a quien tu papá aprueba para que salgas al baile, pues te da la señal. Y yo dije, claro, lo entendí total. Y entonces fue como darle forma a todo este momento de lo que ha sido mi corazón y fue actualizar el momento en el que ya estoy hace un tiempo. Ya digamos que yo he salido con personas, tengo amistades, todavía pues no estoy en noviada, ya yo más adelante les contaré cuando se ese momento especial, pero sí, digamos que me abrí a las relaciones porque yo tenía también mucha fidelidad hacia esa historia que había tenido de 7 años, decía, pero no puede ser que todo esto que yo ya vivido y sentido no fuera real, o sea, me sentía traicionera si le abría mi corazón a otra persona, entonces me encapsulaba de tal manera que no permitía, y entonces no, fue un soltar en todo aspecto, en tema emocional, espiritual, mental, y entender como esos tiempos y prepararme para la etapa en la que estoy yo. Y un plus allí a este tema es la sexualidad. Es algo en lo que ya he venido trabajando hace mucho tiempo, porque siempre yo decía, ¿por qué de la sexualidad se habla con tanto morbo? Y nunca me ha gustado eso. Y la sexualidad es un lenguaje. Y ese lenguaje, una película, o sea, les recomiendo una trilogía de la película 50 sombras de Grey. Es la película más tierna que me he visto. Y yo sé que me van a decir tierna, o sea, hay gente que pensará que es pornografía. No, si ustedes saben las 3 películas, si se dan esa oportunidad, estudien, o sea, con ojos de investigador, o sea, con ojos no morbosos, sino con ojos de aprender. Ajá, con ojos de aprender. O sea, es una persona, o sea, Christian Grey es una persona que a los 4 años fue dado en adopción, su mamá fallece porque era dependiente de las sustancias, muere por sobredosis, lo adoptan personas muy adineradas y él tiene una vida de privilegios y ante el mundo era el hombre ideal, pero él en su tema de sexualidad había aprendido a explorarlo a través de una práctica que él pensaba que era ser una persona pervertida sexual y por eso era algo como muy negro para él. Llega Anastasia, que es un rayo de luz, o sea, todo lo contrario a lo que es él, una persona virgen, y entonces ellos hacen este clic que aparte es maravilloso, y ahora para que se rían les voy a decir cómo actualicé mi cuaderno, ya no es un cuaderno, ahora es una frase. Y entonces Anastasia hace ese clic con él y ellos entonces hacen acuerdos. Ella le dice esto sí, esto no, tal vez, y todo el tiempo empiezan a hacer acuerdos y se revalúan. Y cuando ya llegamos a la tercera película, no solamente él se casa, le es fiel, sino que se abre a la idea de ser papá. O sea, el vuelco que le dio él a su vida, después de haber sido perseguido por estas 50 sombras, es total. Entonces, eso es la sexualidad. La sexualidad es un lenguaje, pero es un lenguaje que vale la pena y es exquisito tener con tu pareja, porque vas a tener un lenguaje con todo el mundo. Entonces, esta es también una invitación que les quiero dar y es algo que yo exploro mucho porque, pues ya hablándolo terapéuticamente, todos los trastornos, si ustedes lo ven, siempre tienen su tinte sexual. Y es porque la sexualidad es donde las personas se desinhiben, porque es un lenguaje. Entonces, la gente por ahí, por ese lado, se expresa libremente porque después de haber sido tan controlados, tan señalados, pues ahí fluyen como el pez. Pero si tú no tienes una base, una preparación, si no tienes otro componente, si tú no sabes cuál es tu valor, es un lenguaje que puede ser un lenguaje macabro, porque entregas más que, como decía Carito en el live anterior, más que saliva, o sea, tú entregas el corazón, entregas mucho, y si tu cabeza no te ha acompañado, pues vas a sufrir y vas a sufrir mucho. Genial, Caro, gracias por esos tips. Y sí, esa es una serie de películas que es un poco fuerte, eso sí, para mayores de edad, con ojo crítico, pero importante saberlo ver así, de una manera madura. Y pues como en todo, uno toma lo que le funciona y lo otro pues lo suelta. Entonces, ok, ahora pues como para ir un poco cerrando este encuentro, esta serie, perdón, este episodio, entonces quisiera que nos contaras hoy en día cómo cuidas tu corazón.
cómo uno de mujer o de hombre también, ya acá hay hombres entre nuestros espectadores, cómo cuidar ese corazón, además de ya nos nombraba ciertas cosas, el tema de la historia de Dios es mi padre, yo soy su hija, soy su princesa, el que quiera sacarme al baile tiene que pedirle primero permiso a él, porque así obviamente yo voy a poder salir también con el permiso de él. ¿Qué otros tips, así como muy del día a día, podríamos darles a ellos para que cuiden su corazón? Qué lindo, claro que sí. Bueno, voy a hacerles un recorder de los anteriores, que era tus raíces, que es tu hogar, el ejemplo, que es la preparación, el trato, que es ese valor que nos damos, las creencias, porque las creencias recuerden que van a ser el abono para las decisiones, y finalmente mis relaciones. Entonces yo debo cuidar mi relación, yo debo cuidar de quién me rodeo. Entonces yo les decía que Caro y su esposo, la persona que estuvo en el anterior live, son mis maestros. El día que yo me novie, el día que yo me case, yo voy a ir a ellos y les voy a contar, les voy a decir esto me pasa, eso. Pero si yo voy a tener de pronto una situación, una duda, y voy a ir a una persona que no cree en el amor, que no tiene un valor por sí mismo, que no tiene sus creencias alineadas a las mías, pues entonces me voy a llevar una decepción. Entonces es muy importante las relaciones, cuidar eso de lo que te alimentas, y de todas maneras también permitirte ser y explorar. Por lo menos yo ahorita aquí una infidencia, les cuento, yo no sabía, la aplicación de Facebook tiene una opción que se llama parejas, y es muy parecido a Tinder, solamente que con Facebook. Y yo abrí un perfil, bueno, no lo abrí yo, me lo abrió una amiga que conocí hace poco, porque que fue la que me mostró eso. Y yo dije, bueno, ábramelo. Pues dije, si no es así nada malo, o sea, que dé una información que no pasa nada. Y entonces ya me abrió mi perfil, y entonces yo, listo, me doy esa opción, pero siempre guardo mi valor, ¿ya? Entonces, siempre es saber tú cuál es tu valor. O sea, tú puedes abrirte a conversaciones, tú puedes abrirte a relaciones, pero tienes que saber cuál es tu valor. Y ahí, por lo menos, hablando de esta aplicación, les cuento que ahí tú tienes, uno lo puede parametrizar. Entonces, yo ahí parametricé que para mí es muy importante una cita, porque no solamente es el tema, digamos, de, hay una virtualidad y se puede uno pronto conocer por la virtualidad, pero tiene que haber química y física y tiene que uno ver las conversaciones. Y yo por lo menos soy muy mala para chatear y en exceso, y no, yo de Lola tal vez, de ahí yo dije una cita, porque yo creo más en lo tradicional. A mí me gusta mucho ese encuentro tú a tú, esas afinidades, y después, o sea, no juego con los corazones. Y así me ha pasado, yo tengo muchos amigos y muchas personas, no solamente por redes, pues ahora por redes por el tema de pandemia, sino cuando se da la presencialidad, y cuando yo sé que esta persona viene con otro interés y yo no tengo ese interés, yo mismo pongo mi muro y yo les hago ver que son mis hermanos y se los digo así en su cara. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y ya, y entre más claro, como dice por ahí, hay un dicho, ¿cómo es que dice? Así, entre más amistad, más claridad. O sea, tú debes ser muy claro, porque hay personas que dicen, no, entonces sí, para que me saque, para que me invite, no, pues es que para salir yo tengo mis amigos, mis amigas, mi familia, me tengo a mí misma, yo soy mi mejor compañía. No, yo no me la paso con nadie mejor que como me la paso conmigo misma, ¿ya? Entonces, uno debe cuidarse mucho, darse su valor. Y en esto que tú me hablabas, digamos, como de, no, tú no me lo decías, sino cuando hablamos ahorita del tema de la virginidad, o el que les hablaba de mi familia, me gusta mucho la historia de Rebeca e Isaac, y se los quiero invitar, eso está en Génesis 24. Okay. Es una historia maravillosa, es que la palabra es lo máximo, porque la palabra tiene historias de amor, historias de todo, o sea, por eso se llama nuestro manual, porque tiene de todo. Y entonces resulta que Rebeca iba a ser la esposa de Isaac, y ya ella sabía que él iba a ser su esposo, o sea, ya no era que si era un presentimiento, que si enamora, no, era una realidad. Y en Génesis 24, 65, o sea, en ese 65 está el pasaje que les quiero compartir, pero léanse toda la historia en el 24, y dice que Rebeca le pregunta al siervo, ¿y quién es ese señor? O sea, ¿quién es Isaac? Y entonces le dice, Isaac, ¿quién va a ser tu esposo? Y dice que Rebeca se cubrió con el velo. Entonces tú tienes siempre, Rebeca, perdón, se cubrió con el velo. O sea, tú siempre tienes que guardar tu lugar, guardarte y darte tu valor. O
sea, no es que porque Rebeca ya sabía que era el que era, de, ja, 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 aquí estoy, venga, que esto es suyo. No, o sea, date tu lugar, tu valor, o sea, porque tú tienes que feriar tu corazón. Sí. Por más que sepas que ya es la persona, uno debe guardar cierto límite. Eso también es algo que les quiero dejar como un tipcito y escribir, o sea, yo como les digo, yo creo mucho en el alma gemela, yo ahora le digo mi rey Arturo, cóndor Grey, con corazón de San José y la galantería de Jesús. Y esto significa que ese hombre que va a llegar no es un príncipe, es un rey. Es una persona muy especial, pues en la etapa en la que me encuentro, que ya es una etapa de madurez, es un hombre ya que sabe lo que quiere, o sea, por eso Rey Arturo. Cóndor, porque no sé si ustedes lo sepan, pero aquí en nuestro país tenemos 3 cóndor en el Parque Puracé, en el Cauca, y el cóndor es un animal que él vuela independiente, vuela alto, 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 hasta que encuentra a su cóndor gemelo. Y cuando lo encuentra, vuela con él toda la vida. Entonces, en el Puracé, cuando ustedes vayan al Puracé y tengan esa gran dicha, van a ver que tenemos 3 cóndor, una pareja y una cóndor, porque esa cóndor pues aún no ha encontrado a ese cóndor ideal. Y entonces, esa es una historia muy linda, y cuando la supe hace poco por una amiga me encantó, entonces dije, voy a actualizar eso. Cóndor Grey, porque ya les conté, yo quiero tener ese lenguaje de confianza y de complicidad con esta persona, pero solo con esta persona. O sea, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo no se lo voy a dar a todo el mundo. Como decía Caro en el live pasado, yo no voy a estar comparando que si este me hizo, que si no. O sea, por eso voy a hacer, ese va a ser su regalo de bodas. Entonces, es una persona que no puede ser cualquiera ahí moscorrofio, sino que debe ganarse ese tesoro. Por el corazón de San José, porque pues no hay un esposo mejor que San José. Él es la guía que todos tenemos, así no tengamos papás, como en el caso que yo tengo doble privilegio porque vengo de un papá que sí fue como San José, pero si tu historia no fue así, tienes a San José, tienes a ese papá y le puedes decir, papá espiritual, ayúdame a pues, tener esa persona especial que me trate como tú tratabas a María. Y con la galantería de Jesús, porque Jesús es un caballero, o sea, uno no se merece menos, y como yo sé que en este live lo ven más, la mayoría mujeres, y los hombres que lo ven, pues que sean esos caballeros. Entonces, tú no debes menospreciar tu corazón, pero para ello tienes que también cultivarte, ¿no? No solamente es pida, 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 ve y quedas, entonces debes cultivarte en todo aspecto. Ay, Carito, mil gracias por todo esto que nos has contado de tu vida, de tu experiencia, de todo eso que ha sido, pues como en breve nos has contado. Aquí para todos los que nos están viendo, un gran saludo. Gracias a todos los que estuvieron allí conectados. Ya saben, compartan estos lives porque se llama Mujer, cuida tu corazón, pero sirven también para hombres porque somos humanos, estamos aprendiendo claramente. Y bueno, como decía Caro, ya en una madurez de vida uno ya espera otro tipo de cosas y ya se relaciona de una manera distinta, ¿no? Y qué bonito entonces pues empezar a cuidar ese corazón. Si en este momento no lo has cuidado, empieza en este momento, porque pues nunca es tarde y el objetivo de esto es que lo compartas para que más personas puedan reflexionar y decir, yo tengo un gran valor, o sea, Dios a mí me da esa dignidad y me da un gran valor como persona, ahora yo me lo voy a creer, ¿no? Porque pueda que lo tenga, pero si no me lo creo, pues entonces ahora me lo voy a creer y sé que valgo mucho, me cultivo, ¿no? Y uno se cultiva a nivel espiritual, mental, físico también, ¿no? O sea, como en toda su integridad y saber uno qué quiere, ¿no? Conocerse, lo que decía Caro es vital porque ahí va a ser, bueno, yo como me proyecto, para dónde voy, de dónde vengo y para dónde voy, como dicen. Entonces, pues Carito, mil gracias pues por compartirnos todo esto que es una gran sabiduría de vida. Ya saben pues que nos vemos cada 8 días en distintos episodios. Saludes a todos los que estuvieron ahí. Gracias María, Juan, David, Nidia y bueno, los demás que estuvieron ahí conectados, los que van a ver este live. Y bueno, ya saben, compartan, sigan a Carito Ángel y bueno, si tienen algún tema ya desde el corazón y todo, pues nos pueden consultar, ya saben. Entonces, bueno, un gran abrazo, feliz tarde y bueno, sigamos cuidando esa corazón. Me gustaría, si me lo permites, decirles algo pequeño que se me olvidó, y porque sé que
has tenido esposas y novias, bueno, y en este Sí, caso es soltería. Y soltería. me gustaría también dejarles como esta perla, como la ñapa que dicen por ahí, es la soltería no es una vida de desgracia, no es un momento, no es un conjuro, una maldición, no. Es la mejor etapa en la que tienes para conocerte a ti mismo, prepararte y salir en bendición de tu casa. Entonces, o sea, aprovecha el tiempo. Yo les digo, yo aprovecho, yo soy una persona que me meto en muchas cosas, me gusta mucho las obras sociales, comparto mucho con mi familia y mantengo como al día en todos los aspectos habidos y por haber que puedo, porque yo sé que el día que llegue ese hombre especial con el que voy a formar mi hogar, pues ya mis decisiones van a cambiar. Yo no voy a poder estar pajareando por toda parte, sino que ya es otra etapa de vida. Entonces, la soltería es muy importante. Hay personas que piensan que es ser desgraciado y no. Como les dije, deben ser ustedes mismos sus personas favoritas con las que compartan, pulir aquello que se tiene que ir puliendo para que cuando llegue ya esa persona digan, ah, no, listo, perfecto. O sea, no me queda ningún remordimiento. Estuve con mi familia, estuve con mis hermanos, con mis papás, ahora sí me puedo dar por completo. Pero eso sí, cuídense de salir en bendición de sus hogares. Genial, Carito. Este fue la cereza del pastel, porque por estar buscando a alguien a la loca, digamos, como no, me dejó el tren, no encuentro a nadie, pues termino en donde no es. Entonces, los tiempos son muy importantes y Dios nos irá hablando. Entreguémosle el corazón más bien a Dios y Él sabrá, pues, a quién nos da. Entonces, bueno, Carito, mil gracias. Un abrazo a todos los que estuvieron ahí. Y bueno, seguimos acá. Tenemos unas sorpresas increíbles, ya les voy a ir contando. Sigan a Caro, síganos también en @cuidando el corazón COL en Instagram. Allí también van a ver más sorpresas. Un abrazo para todos. Chao. Gracias a ti.